responsable de todos los procesos de la cadena de abastecimiento para Kellogg's de Colombia. Los dejamos en la vocería del doctor Jaime Salcedo. Bueno, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador del Congreso por haber invitado a Kellogg, en mi representación, a José Antonio Parejo, que es el creador de esta presentación y con quien hemos venido trabajando un proceso de cambio, todo cambia, como nos indicaba el doctor Retana. Las compañías evolucionamos continuamente y ese proceso imparable, inexorable del cambio es parte en sí de la cultura de cada compañía y es parte en sí del éxito o los fracasos de cada compañía. La compañía Kellogg, en su ánimo de evolucionar dentro del proceso logístico, cadena de abastecimiento, red de abastecimiento, ha dado varios pasos en las últimas décadas y esto es lo que pretendo yo compartir con ustedes, transmitirles un proceso detallado que implicó muchísimo trabajo, muchísimo compromiso de la directiva de la compañía, muchísimo compromiso de cada uno de los funcionarios y personajes de la participantes de este reto. Detrás de estos cuadros que ustedes van a ver, hay muchas reuniones, horas de trabajo, cambios de mentalidad, rompimiento de paradigmas, salidas del marco original en el cual trabajábamos todos, y creo que no hemos empezado el camino. Yo creo que hasta ahora estamos llegando a unos primeros estadios, a unos primeros pasos en ese cambio. Mis conferencistas, los conferencistas que me antecedieron, ya lo empezaban a mostrar, ya lo han comprobado, y yo creo que este proceso es algo que tiene que continuar. Ustedes ahorita van a ver simplemente una radiografía, una película de un proceso de cambio. No es único, no es la receta, no es exitoso 100%. Aquí les voy a compartir fracasos y éxitos, porque esa es la realidad de los negocios. Nunca podemos decir que somos exitosos totalmente. Este logo tan bonito, una de las 10 marcas más recordadas en el tope de la mente de los consumidores en Estados Unidos, tiene fracasos, tiene áreas de oportunidad. Y precisamente los que participamos en la compañía somos los que hacemos esos cambios para que cada vez tengamos más éxitos y menos fracasos. Por favor. Les voy a resumir aquí la agenda que vemos. Ustedes notarán que está en inglés, intencionalmente no quisimos cambiarla, porque hay ciertos términos, hay cierto léxico que quería compartir con ustedes y espero que sea capaz de transmitirles para las personas que no leen el inglés o no están motivadas al respecto. Básicamente les voy a mostrar un poco qué es la compañía, qué es Kellogg, cómo está organizado la cadena de abastecimiento en Latinoamérica, cuál es el proceso de optimización al cual llegamos y qué pasos dimos, qué pasos vamos a dar. Y lo más importante, qué enseñanzas nos dejó todo este proceso. Por favor. Este fue el inicio de la compañía. En 1906, luego de que el doctor Kellogg inventó los cereales, empezó a comercializarlos ya de una manera industrial. Por favor. Hoy este es el portafolio de productos de la compañía, cambiante. Seguramente ya hay nuevos productos, seguramente ya han salido productos. Esto es algo que se mueve rápidamente. Vemos a este lado
lo que es el típico cereal listo para consumir, y aquí los productos de conveniencia, que es una rama que ha venido desarrollando la compañía en la última década más o menos. Por favor. Esta es la locación de las plantas de producción y los países donde estamos presentes. En total hay 36 plantas de producción en 20 países, con distribución en 160 países. Vamos a entrar ya un poco en el tema, empezar a mirar cuál ha sido la evolución, cuáles han sido los retos que tenía Latinoamérica, su cadena de abastecimiento y cómo fuimos apoyados por la alta gerencia, la alta dirección para enfrentar estos retos. Estas son las locaciones en Latinoamérica. Aquí vemos plantas de producción y centros de distribución. Esta era nuestra red logística, si lo queremos llamar así, de la cual partimos. Y estos eran más o menos un cuadro donde podemos resumir un tanto la historia de esta compañía, de Kellogg, pero puede ser muy parecido a la historia de muchas de las compañías de ustedes o de muchas multinacionales que han estado en el mercado durante las últimas décadas. En la época del 60 al 90, y ya lo tocábamos aquí en este mismo foro, las cosas eran completamente diferentes. Éramos unas empresas de manufactura, donde el liderazgo del negocio estaba en manufactura. Ahí, ¿qué se hacía básicamente para bien del negocio? ¿Qué era lo que luchábamos? Buscábamos tener una expansión internacional. Fue una época donde la compañía construyó muchas plantas en muchos países, grandes inversiones en infraestructura. Queríamos posicionar las marcas, que en la mente de todos nuestros consumidores existiera el nombre Kellogg, el nombre de nuestros productos líderes. Queríamos encontrar una participación de mercado, crear mercados en muchos casos, porque para ustedes no es sorpresa, la categoría de cereales listos para consumir es una creación de empresas como Kellogg, como General Mills, como Post, porque no es el hábito típico del consumidor latinoamericano. Por favor. En la década de los 90, 91 al 96, ya empezamos a hablar de manufactura y logística. Ya empiezan a cambiar las tendencias. Ya ahí las necesidades del negocio son un poco diferentes. Originalmente no había casi competidores, prácticamente no había competidores. Aquí ya hay gran cantidad de competidores, ya tenemos que diferenciar los productos, ya hacemos proposiciones de valor, ya empezamos a hablar del ECR ya mencionado acá, ya empezamos a migrar del costo de producción, que era lo importante en esos momentos de proceso, a un costo de producto ya vendido, ya en manos del consumidor. Entonces empiezan grandes cambios muy importantes. Aquí hay una parte importantísima. Ya empezamos a oír un poquito más la demanda. El Sales and OP es ya un modelo de predicción de demanda donde ya oímos más el consumo, oímos más el mercado. En el 97 al 99 ya empezamos a hablar de cadena de abastecimiento, nos enfrentamos a nuevos canales, debemos hacer nuestros productos asequibles para el consumidor. La percepción, yo creo que de todos los colombianos en ese momento es, sí, los cereales, algo elegante, algo americano, algo extraño, pero costoso. Entonces tuvimos que cambiar cantidades ese concepto. Empezamos a ver consolidaciones del comercio, hay bastante innovación en estos momentos y vemos cómo supply chain tiene que flexibilizarse, tiene que cambiar usando herramientas de informática como el ABA, el DSS, el IBP nos empieza a ayudar en nuestra parte de predicción de demanda, ya es un nuevo modelo, y trabajamos bastante un mejoramiento continuado, que es el OAE. ¿Qué viene en el 2001? Bueno, estamos viendo muchas cosas en este momento de innovación, de asequibilidad, del e-business, estamos viendo muchos cambios y los estamos viviendo y no sabemos qué más vendrá, pero el cambio continúa, por favor. Bueno, aquí simplemente les resumo cómo migramos en el supply chain de plantas que lo importante era la productividad,
pasamos a una eficiencia en la cadena de abastecimiento. Ya no eran esas grandes mediciones de que, no, esta planta produciendo cornflakes 24 horas al día, lanza 50 toneladas diarias de producto, eso ya no era lo que importaba. Lo que importaba en ese momento ya era una eficiencia de la cadena de abastecimiento. Pasamos de suministro local a regional. En ese momento, Colombia, Venezuela, Ecuador se unen como una región por decisión de la alta gerencia de la compañía a nivel Latinoamérica, los vuelve una región. La zona sur de Latinoamérica, Brasil, Chile, Argentina, se vuelve otra región. Empezamos a regionalizar la compañía, buscando eficiencias, buscando adaptarnos a procesos de globalización y apertura, pero de una manera muy tímida. Simplemente lo que hicimos fue ejercicios aislados. Por ejemplo, para compartir un poco la experiencia colombiana y venezolana, analizamos qué producía eficientemente Venezuela, qué producía eficientemente Colombia. Desafortunadamente en ese momento la situación macroeconómica venezolana implicaba grandes macrodevaluaciones que los hacía temporalmente súper competitivos. Eso implicó que muchos de los productos que se producían originalmente en Colombia pasaron a Venezuela. Obviamente con beneficio para la compañía, con un impacto inmediato en nuestros estados de pérdidas y ganancias, pero con una gran tristeza, nostalgia de los colombianos que dejábamos de producirlo. Pero la actitud, como ustedes verán, fue totalmente positiva por parte de Colombia. Lo que se hizo en ese momento es, bueno, ¿cómo debemos armarnos? ¿Qué debemos hacer para recuperar lo que acabamos de perder? ¿Sí? No lloremos sobre la leche derramada, busquemos las alternativas y unámonos como cadena de abastecimiento, unámonos como compañía, con mercadeo, con ventas, con todo el equipo, para retomar lo que habíamos perdido en ese momento con esta regionalización. O sea, en ese momento se pasó de países en el contexto de la compañía a regiones. Por favor. Ya en el 97 empezamos a ver cambios donde ya pasamos de modelos regionales a modelos de área, a modelos globales. Esa fue la migración que vivimos. De costos regionales de producto entregado a costos del área y a costos globales, buscando eficiencias. De ser un productor de bajo costo a ser el productor de más bajo costo dentro de la cadena de abastecimiento. De inversiones locales a inversiones de área, inversiones globales. O sea, empezamos a pasar de unas utilidades que buscábamos de nivel país a algo regional y a darle una gran importancia a las utilidades del área, ya de Latinoamérica. ¿Cuál fue el proceso que hubo detrás? Porque lo que acaban de ver ustedes es solamente una fotografía, pero miremos qué fue el proceso, cómo nos armamos para llegar a esos cambios, para afrontar esos cambios. Bueno, la pregunta para responder era cómo lográbamos la competitividad, cómo podíamos satisfacer las necesidades de los clientes y cómo podíamos sorprender, enamorar, conquistar a los clientes, porque eso era la parte importante. Nosotros ya avisorábamos que el mundo iba cambiando, que esas fidelidades y que esos monopolios desaparecían totalmente. El consumidor es un consumidor racional, es un consumidor inteligente, que escoge de una gran gama de alternativas, cereales listos para consumir, galletas, panes, etcétera, y podía escoger cualquier cosa sin necesidad de complicarse mucho la vida. Entonces teníamos que llegar de alguna manera a conquistar esos consumidores. Entonces tendríamos que mirar cosas típicas como reestructurar nuestro portafolio, ver si teníamos la cantidad de gente, de grupo necesario, hacer las famosas reingenierías, reinventar la industria para hacernos diferentes. Pero entonces vamos a ver cómo queríamos vernos dentro de los 5 años. Esto estamos hablando del año 96. En ese momento nos hicimos esa pregunta. ¿Qué queremos ser para el año 2001? ¿Cómo queremos ver la compañía? Entonces empezamos desde este punto de vista a ver cómo podíamos llegar a hacer algo mejor y más rápido, ¿cierto?
Y nos movimos básicamente de una integración logística a un supply chain management, que ya se ha tocado aquí en el foro. Al mirar hacia el futuro, empezamos a imaginarnos cuál sería nuestro... Esta maquinita me ha tomado el pelo todo el tiempo. ¿Cuál sería nuestro portafolio en el año 2001? ¿Qué productos tendría la compañía? Empezamos a mirar cuál sería la estructura de supply chain que deberíamos tener, qué esperaríamos tener para optimizar todo. Miramos cuáles eran los escenarios económicos de los diferentes países que tocábamos, los analizamos, obviamente todo esto es bola de cristal, reportes de analistas, apoyo de expertos para empezar a visualizar hacia dónde deberíamos ir. Revisamos qué quería la compañía como estrategias de crecimiento, ¿sí? Cuáles eran las tendencias del mercado, de nuestros clientes, de los canales, y empezamos a tratar de construir ese 2001. Cuando ya construimos un modelo que nos llegó a satisfacer, como les decía desde el principio, esto fueron muchas reuniones, mucho trabajo, mucha botada de corriente en términos generales, regresamos a la realidad del año 97 y empezamos a implementar lo que nosotros pretendíamos hacer. Entonces, siempre en estos ejercicios, la lógica le dice a uno que debe partir de algo estratégico, debe tomar acciones tácticas, efectivas con el medio y debe apoyarse en sistemas de informática, de comunicaciones, que sean el apoyo real. Entonces, básicamente, la idea era, con un sistema que se llama FIDIAS estratégico, con un táctico que ya tenía la compañía, que era el Insight, que era un sistema táctico de predicción de demanda y de costos y hechos, y con un ABA, que era un soporte operacional, empezamos a ver qué debíamos hacer, cómo debíamos actuar para hacer un sistema integrado de planificación del supply chain. La idea era que con el FIDIAS íbamos a optimizar nuestra estructura de plantas, las plantas que teníamos. Con el modelo táctico íbamos a optimizar el abastecimiento, el costo, y nos íbamos a apoyar todo el tiempo en la parte operacional del ABA. Empezamos a mirar, bueno, pero ¿eso qué impacta? ¿Sí? ¿Cómo vamos a vernos beneficiados? Todos en las compañías estamos precisamente tras metas definidas de utilidad, de ahorros, etc. Entonces empezamos a mirar cómo era el modelo. Vamos a mirar que la parte estratégica, nos decían nuestros analistas, nos decían nuestros consultores, las compañías multinacionales vivimos contratando analistas y consultores, muchas veces funcionan, muchas veces no, en este caso creo que funcionaron muy bien. Nos decían que el rango de ahorros que podíamos tener en un modelo donde íbamos a localizar adecuadamente plantas, inversión de capital, podía estar entre un 5 y un 25% máximo de ahorro en el costo del supply chain cost, o sea, del cost of goods sold. Empezamos a ver que el riesgo de la ejecución no lo catalogaron en que era alto, que era complejo, era bastante complejo, y que el tiempo obviamente era largo. Si decidíamos que necesitábamos una planta de producción, voy a poner un ejemplo de un país diferente al cual tenemos, por ejemplo en Bolivia, eso nos iba a tomar 1 año, 2 años, 3 años construir una planta allá. Entonces eso era un trabajo a largo plazo. Cuando miramos la parte táctica, vimos que aunque los savings eran un poco más modestos, estábamos hablando de 4 a 15%, el riesgo ya era mediano, la parte de complejidad era mediana, no era tan complejo, y el tiempo era mediano. Entonces, todo parecía que ahí empezaba a haber lógica. La aplicación del ABA, que consideramos como una base del programa total, que era un go-go, había que hacerlo,
nos podía implicar otros ahorros del 3 al 10%, el riesgo era muy bajo, la complejidad era mediana y la aplicación, como eran modelos de informática, de control, de apoyo contable, de invoicing, etcétera, eso era algo en corto plazo se podía aplicar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a optimizar? Empezamos a mirar y nos decidimos a hacer un primer proyecto, una primera aproximación que se llamaba Focus 1. Ese Focus 1 era reducción de costos, era algo táctico, y enseguida vendría el Focus 2, que era una optimización del supply chain, ya con más tiempo, con más inversiones. ¿Por qué nos decidimos por este esquema? Por favor. Nosotros veíamos que la parte táctica que iba a hacer la compañía podía darnos rápidamente resultados en el sourcing. Nos basábamos en el abastecimiento, nos basábamos en la experiencia que les comentaba estilo Colombia-Venezuela. Con pequeños cambios obteníamos buenos resultados, obteníamos impacto en el negocio. Y no es secreto para todos nosotros, nuestras organizaciones, nuestros jefes, nuestros accionistas esperan mejoras. ¿Y qué decir de los analistas de las acciones de Wall Street, de las grandes compañías? Ellos sí que están esperando unos resultados muy a corto plazo. Entonces, por eso comenzamos Focus 1 por el lado táctico. Por favor. ¿Cuál era el objetivo? A corto tiempo, reducir el costo de nuestros productos. ¿A través de qué? Usando al máximo